Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harumi y el día de hoy voy a dictar la clase número 2 de Geometría del Espacio. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? ¿Qué cosa es una vista de proyección? ¿Qué cosas son los depurados? ¿Qué es la proyección en el primer cuadrante y cómo se hace la proyección de un punto y una recta en el espacio? Para esto hay que tener en cuenta algunas definiciones importantes. Por ejemplo, ¿qué es una proyección? Para esto vamos a analizar este gráfico extraído del libro de geometría descriptiva del autor Víctor Vidal B, página número 1. Tenemos aquí en primera instancia a la persona que nosotros en el curso de geometría le llamamos el observador o el foco. Luego tenemos que ese observador está mirando hacia un objeto al cual denominamos P. Y tenemos todo este rayo o línea visual de la cual nosotros podemos deducir que es la proyección de la vista del observador. ¿Sobre qué? Sobre un plano de proyección. Entonces, veamos qué cosa es una proyección. Es la intersección, dice, con el plano de proyección. La intersección la estamos denominando P en V. Bien, porque este plano lo hemos denominado V. Entonces, es la intersección con el plano de proyección de la línea visual de la vista del observador que se prolonga hasta el objeto. Tomando como fuente el libro de geometría descriptiva de Víctor Vidal, la página 2, tenemos diferentes tipos de proyecciones, entre los cuales se definen de la siguiente manera. ¿Qué cosas son los tipos de proyecciones? Para representar un objeto en el espacio, necesitas representarlo a través de un dibujo. Para esto se requieren rayos visuales que partan de un observador. Nosotros tenemos aquí este primer gráfico, donde tenemos la vista del observador, que recordemos que también se llama foco. Y a partir de él se extienden a los diferentes puntos de este objeto que nosotros vemos en el medio unos rayos visuales, ¿no?, que proyectan hasta que se proyecten en un plano de proyección. Unimos estos puntos con líneas para formar una proyección del objeto. En este caso vemos que, por ejemplo, si yo estoy posicionada en este lado, acá tendríamos al observador o al foco y tendríamos las líneas visuales que pasan a través de ese plano de proyección y podemos percibir al otro lado el objeto. Bien, pero como se darán cuenta, hay diferentes tipos de proyección. Aquí se ve de una manera, ya que tenemos el objeto en el medio y acá se proyecta un poco más grande. Y aquí tenemos este otro objeto, pero su proyección es del mismo tamaño. Entonces veamos cuáles son los tipos de proyección. En el primer caso tenemos la proyección cónica. ¿Por qué? Porque sus rayos proyectantes o la línea visual del observador convergen en un punto. Bien, este punto sería el foco o la vista del observador. El tamaño de esta proyección va a depender de qué tan lejos o cerca esté la vista del observador, dónde esté ubicado el objeto y qué tan lejos esté el plano de proyección. A este plano de proyección nosotros en geometría también le llamamos vista principal de proyección. Por otro lado tenemos la proyección ortogonal. En este caso sus rayos proyectantes son paralelos entre sí y perpendiculares al plano de proyección. Perpendiculares, ¿por qué? Porque forman un ángulo, ¿no? Vemos aquí, de 90 grados. El tamaño de la proyección es igual al tamaño original del objeto. Quiere decir de que no hay ningún tipo de alteración, por lo cual es paralelo a él. Bien, en cambio en el primer caso, sí pueden variar las dimensiones, porque va a depender de qué tan lejos o cerca esté la vista del observador. Veamos ahora qué son las vistas principales de proyección. Para esto vamos a analizar la figura a continuación a la mano derecha, extraída del libro de geometría descriptiva de Víctor Vidal B, de la página 3 y 4. Tenemos aquí
una especie de elemento geométrico que se puede percibir en 3 dimensiones, que está indicando un plano frontal, un plano de perfil o un plano horizontal. Entonces, teniendo en cuenta este gráfico, ¿cuáles crees que sean las vistas principales de proyección? En este caso, en el curso se trabajan 3. Tenemos la vista o plano principal horizontal, la vista o plano principal frontal y la vista o plano principal de perfil. Cada una se denomina con H, F y P según su denominación. Entonces, las vistas principales son aquellos planos o vistas principales de proyección que por su posición nos muestran 3 dimensiones principales de un objeto. Nos muestran su vista de frente, su vista desde arriba hacia abajo y su vista de perfil. Las vistas principales proporcionan un medio exacto de forma descriptiva de un objeto, que pueden ser 2 o más vistas principales de proyección, y estas son necesarias para que el objeto se pueda comprender en su totalidad. Estas vistas principales, como ustedes podrán ver en este gráfico, son perpendiculares entre sí, ¿no? Forman un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo nosotros construimos el primer cuadrante dentro de geometría? Nosotros vamos a trabajar con este tipo de estructuras, ¿bien? Y se dividen de la siguiente forma. Tenemos a la mano derecha la vista principal de perfil, la cual se encuentra en el primer cuadrante. Es como si esto fuera el plano cartesiano que a la gran mayoría de ustedes les han enseñado en el colegio. A la mano izquierda tenemos la vista principal frontal, que se encuentra en el segundo cuadrante. Y en la parte inferior tenemos a la vista principal horizontal, que se encuentra en el tercer cuadrante. Tenemos este gráfico en 3 dimensiones, por lo cual lo podemos ver en un eje Z, que vendrían a ser todos estos dígitos de acá, que representa la altura. Luego tenemos al eje Y, que serían todos estos dígitos o numeración de aquí, que representa el ancho. Y tendríamos todos estos dígitos de acá que representan al eje X, que estarían representando la profundidad. Entonces, P, que significa la vista de perfil, F, la vista frontal y H, la vista horizontal, donde tenemos que cada uno se encuentra ubicado en diferentes cuadrantes. En el primer cuadrante la de perfil, en la del segundo la frontal y en la del tercero la horizontal. Datos importantes dependiendo del curso que estén llevando, a diferencia de geometría, por ejemplo en talleres, ya sea de ingeniería o de arquitectura, reciben diferentes nombres. Nosotros trabajamos en un sistema. Este sistema se llama sistema ISOE. Es un sistema que se trabaja en toda Europa y gran parte de Alemania. Antiguamente este sistema se llamaba DIN. En la actualidad se llama sistema ISOE. Y aquí en la parte inferior podemos ver pues, la institución que normaliza ese sistema. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque también tenemos el sistema ISOA. En este caso, ¿cuál es la variación? Que las diferentes vistas van a cambiar de ubicación. Por ejemplo, en el sistema ISOE tenemos F en la parte superior, tenemos H en la parte inferior y tenemos la letra P, que sería el perfil, en la parte superior derecha. Pero en el sistema ISOA lo tenemos diferente. En algunos países que se trabaja en el sistema se tiene a la vista horizontal en la parte superior, la vista frontal en la parte inferior y la vista de perfil lo tienen en la parte inferior derecha. Entonces varía. Lo que podemos ver aquí es un desdoblamiento. Acá podemos ver los 3 cuadrantes en 3 dimensiones y aquí lo podemos ver abierto.
Al abrir estos tres cuadrantes, nosotros lo podemos ver en el espacio geométrico bidimensional. Entonces, analicemos un poquito las partes. Tenemos, en este caso, que toda esta línea se transforma en el eje Z. Tenemos esta otra línea que sería el eje Y. Al abrirse esto, todo se transforma en eje Y. ¿Por qué? Porque acá no podemos percibir la profundidad. En la parte inferior tenemos unos dígitos del 0 al 10. Este es un sistema de numeración o coordenadas que se van a trabajar en el curso de geometría. Hay algunos ejercicios geométricos que no trabajan con el sistema de coordenadas. En este caso, nosotros vamos a trabajar con este sistema de coordenadas. Entonces, este número del 0 al 10 representa al eje Y porque está en ese sentido. Luego tenemos la coordenada del 0 hasta el 10 que va a representar todas las coordenadas que se encuentran en H. Y también desde el 10 hasta el 20 que va a representar todas las coordenadas que se encuentren en F. También es importante de que si ustedes van a realizar este dibujo, apliquen bien un manual de valorización. Para esto tienen algunas indicaciones, por ejemplo, estas líneas de los ejes Z y Y lo pueden dibujar con su lápiz 4B. Todas las numeraciones en general y los textos se pueden trabajar con su lápiz 2B. Las líneas guías que ustedes ven que están representados en cada cuadrante se trabaja con el lápiz más delgado que es el lápiz 2H. Es importante saber que también el eje Y en algunos cursos se le llama línea de tierra. Entonces, este sistema se llama construcción en el primer cuadrante porque la vista principal de proyección de perfil se encuentra en el primer cuadrante y a partir de él comienza a distribuirse las demás vistas principales. Vamos a ver a continuación qué cosa es el sistema de coordenadas, cómo funciona y vamos a ver cómo proyectar puntos en el espacio. Ustedes se van a dar cuenta que es súper fácil. Las coordenadas que ustedes ven aquí, con numeritos, del 0 al 10 y del 0 al 20, no es nada más y nada menos que un sistema que se están utilizando para poder ubicar elementos en el espacio. En este caso vamos a aplicar puntos y también rectas. Es muy parecido a los ejercicios de matemática donde ustedes veían en el colegio del plano cartesiano. Para poder entender cómo ubicar correctamente los puntos en el espacio, vamos a ver el ejemplo número 1. ¿Qué nos dice? Ubicar las siguientes coordenadas en los diferentes cuadrantes. Finalmente, proyecta su plano o vista principal de perfil. Y nos dan las siguientes coordenadas. En la primera columna va el nombre del punto, en este caso, punto A, el punto K y el punto N. En la segunda columna van las coordenadas o los números que se van a posicionar en el eje Y, que quiere decir aquí en la parte inferior. En la siguiente columna tenemos los números o las coordenadas que se van a ubicar en la vista principal horizontal, quiere decir aquí, en esta parte que estoy señalando. Y la última columna son los números o las coordenadas que se van a ubicar en la parte de aquí, superior izquierda, en la vista frontal. Entonces tenemos primera coordenada en Y, segunda coordenada horizontal y tercera coordenada en frontal. Comenzamos. Primer punto, el punto A nos dice 2, que sería aquí abajo en Y. Luego tenemos coma 4, que sería aquí en H. Y luego tendremos 15, que sería aquí en
F. Tiene que estar tanto H con F alineadas, ¿no? No lo podemos poner por aquí o por acá, porque está indicando que la primera coordenada va en 2. Entonces, tanto en H como en F deben estar alineados a 2. El siguiente punto, súper fácil. Tenemos la coordenada 4, que la podemos ubicar en Y. Luego tenemos coma 7, que se ubica en H. Y luego subimos hasta la coordenada 19, que la tenemos en F. Como ustedes se darán cuenta, es recontra fácil. Solamente hay que ver bien el número, en dónde va ubicado y posicionarlo correctamente en el espacio geométrico. Y la última coordenada, que sería 6 en Y, aquí en la parte inferior. Luego tenemos 3 en H y luego subimos hasta 16 en F. Y se pone la simbología como ven en pantalla. H minúscula para los 3 puntos y aquí F minúscula para los 3 puntos. A que está en H, A que está en F, K que está en H, K que está en F, N que está en H y N que está en F. La pregunta es, ¿cómo proyectamos luego su vista o su plano principal de perfil? Para esto utilizamos un pequeño método. Para proyectar la vista de perfil se necesitan unir los puntos de la vista principal horizontal con los de la vista principal frontal. Para esto, ¿qué hacemos? Todos los puntos o las coordenadas que están en H, llevamos una línea guía discontinua hasta el eje Z, hasta donde choque. Luego agarramos nuestra escuadra y subimos a 45 grados. Bien. Y eso lo hacemos con cada una de las coordenadas. A en H también llevamos una línea guía que toque hasta Z y lo subimos a 45. N en H llevamos líneas guías con líneas discontinuas que choque el eje Z y subimos a 45 grados. Estas proyecciones lo pueden valorizar con su lápiz 2H. Vamos a hacer algo similar con la vista frontal. Las coordenadas que tenemos en F las llevamos todas hasta el eje Z, nuevamente. Teóricamente esto se podría ir hasta el infinito, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que buscar la intersección entre la vista principal horizontal y la frontal. Entonces, ¿para qué nos sirve estas líneas guías a 45? Precisamente para poder buscar la intersección. Entonces, en donde se intersectan va el nuevo punto en la vista principal de perfil. Entonces, tenemos acá en H, lo llevamos al eje Z, subo 45, choca el eje Y. Y luego subo hasta donde estaría la otra coordenada de K en F. Entonces, en esa intersección iría el K en la vista de perfil. Y así hacemos con cada uno de los puntos. Tenemos el A en H, llevamos hasta Z, subimos a 45 hasta Y. Luego agarramos, subimos y hacemos que empalme o que tenga la intersección con el A en F. Entonces, hasta aquí se intersectan ambas líneas guía, ahí va el A en P. Finalmente, tenemos el N en H, nuevamente, vuelvo a repetir, llevamos la línea discontinua hasta el eje Z, subimos a 45. Acá igual el N en F lo llevamos y hasta donde se intersecte va el N en P. ¿Cuál es el error más común? Que cuando hacemos esta intersección no hacemos con su respectiva letra. Hay que asegurarse de que K vaya con K, de que A vaya con A y que N esté con N. Entonces,
El error común es que lo hacen con diferentes letras y al final la proyección en el primer cuadrante sale mal. Podemos ver cómo estarían proyectados estos puntos en 3 dimensiones. En el siguiente ejemplo isométrico. Tendríamos aquí a A, que es 2,4,15. Acá estaría. Tendríamos acá, que es 4,7,15. Estaría aquí. Y tenemos a N, que sería 6,3,16, que estaría en esta parte de aquí. Veamos un segundo ejemplo. Nos pide lo mismo, ubicar las siguientes coordenadas que ustedes ven a continuación y finalmente proyectar su plano de perfil. Recordemos que el primero va en Y, el segundo va en H y el último va en F. Primera coordenada, T. Veámoslo primero en 3 dimensiones. Tenemos 3 que va en Y, 5 que va en H y 11 que va en F. Luego tenemos a U, que sería 5,8,18. Como verán, la última, que es la vista frontal, indica la altura, ¿no? Tenemos luego a O, que es 6,1,14. Aquí lo tenemos. Y tenemos a 7,4,17, ¿no? Que lo tenemos aquí. Ahora, en el espacio geométrico es como si hicieras que esto se desdoblara como si fuera un abanico. Veámoslo cómo queda. Igualmente, ¿no? 3, que es en la parte inferior en Y. Aquí tenemos el eje Y. 3,5 en H. Ahí tenemos el T en H. Y luego subimos hasta 11. Ahí tenemos el T en F. U, tenemos el 5 en Y. Luego tenemos 8 en H. Ahí tenemos el U en H. Y luego subimos, alineado siempre, hasta 18. Ahí tenemos el U en F. Procedemos con el O. 6 en Y. 1 en H, ahí tenemos el O en H, y alineado a él subimos hasta 14 según muestra el ejercicio. Ahí tenemos el O en F. Finalmente tenemos el X, que tenemos 7 en Y, 4 en H, ahí tenemos el X en H, y luego tenemos 17 en F, ahí tenemos el X en F. Y hacemos el mismo procedimiento para poder hallar la vista de perfil. Jalamos todas las coordenadas hasta el eje Z, subimos a 45 hasta que toque el eje Y, y luego con la parte superior en la vista frontal, de igual manera, jalamos las proyecciones hasta donde corresponda, ¿no? U va con U, en donde se intersectan va el nuevo punto en la vista principal de perfil. Ahí tenemos el U en P. Luego tenemos T a 45 con T. Tenemos ahí el T en la vista de perfil. X a 45 con X. Y O a 45 también alineado con O. Un último ejercicio, tenemos que ubicar las siguientes coordenadas de D, E y F en los diferentes cuadrantes y hallar y proyectar su plano en el primer cuadrante, que sería la vista principal de perfil. En este caso varía un poquito. Por ejemplo, tenemos 1,5.5 y luego 13. ¿Y cómo hacemos esto? Muy fácil. Simplemente entre el 5 y el 6 buscamos la mitad y ahí estaría ubicado el 5.5 en la vista horizontal. Entonces, aquí tenemos ubicado el D. Lo mismo hacemos con el E. Nos dice 3 en Y, 8 que sería en H
y luego subimos hasta 17.5. Buscamos la mitad entre 17 y 18 y ahí estaría ubicado el punto en F. Y luego tenemos la coordenada de F que dice 7.5, entonces 7.5 en el eje Y, buscamos la mitad entre 7 y 8. Luego vamos a 4 en la vista horizontal y luego subimos hasta 14 en la vista frontal. Entonces aquí lo podemos ver en una vista isométrica. Veamos cómo se proyectan estos puntos o coordenadas en geometría del espacio. De igual manera tenemos 1 en Y, 5.5 que sería la mitad en H y luego subimos hasta 13 en F. Tenemos el D en H y el D en F. La coordenada de 3 en Y, 8 en H y 17,5 que sería la mitad de estos cuadraditos, cada cuadradito mide 1 centímetro, tendríamos el E en F. Y luego tenemos la coordenada de F, de igual manera, 7.5 en Y, buscamos la mitad entre 7 y 8 acá en la parte inferior. Luego subimos hasta 4 en el plano principal o vista principal horizontal y alineado a ella subimos hasta 14 en frontal. Ahí tenemos el F en F. Siempre la primera, que es la coordenada, va a ser con mayúscula y la vista en la que pertenece va a ser con minúscula. DH minúscula, EH minúscula y FH minúscula. Igualmente en la parte superior. Para proyectar su vista de perfil, nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Cada coordenada, jalamos una línea guía con líneas discontinuas hasta el eje Z, subimos a 45 hasta el eje Y de igual manera hacemos en la parte superior, llevamos con líneas discontinuas o líneas guías hasta el eje Z y hasta donde llegó aquí el eje Y, buscamos ¿qué cosa? La intersección para hallar la coordenada en la vista principal de perfil. Hay que asegurarnos siempre de que E a 45 empalme o se intersecte con E, D a 45 se intersecte con D en F y F en H a 45 se intersecte con F de F. Bien, aquí está. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo proyectamos rectas en el espacio? También es súper fácil porque se puede seguir o se debe seguir el mismo procedimiento. ¿Qué nos dice el ejercicio número 4? Ubicar las siguientes coordenadas que nos dan aquí, en este caso nos dice recta AB. Recordemos que en la clase número 1, que pueden ver el link en la descripción, esta es la forma correcta de escribir. Se escribe AB con una línea en la parte superior. Entonces nos piden ubicar la coordenada de A y B, luego unir ambos puntos y proyectar en la vista o plano principal de perfil. Bien. Y el procedimiento es el mismo. La primera columna va en Y, la segunda va en horizontal y la tercera va en frontal. Si la vemos en 3 dimensiones, tenemos 1 en Y, 8 en H y luego subimos hasta 11 en F. Recordemos que también al F se le puede llamar vista principal vertical. Bien, por eso aquí vemos una V. Y luego tenemos la coordenada de B, que nos dicen 6 en Y, 0 en H. Algunas veces algunos se confunden porque lo hacen al revés, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el primero en Y, el segundo en H. En este caso aquí tenemos el 0. Y luego subimos hasta 18 en F. Y unimos. Entonces, así se vería la recta proyectada en el espacio tridimensional. Sería una recta oblicua. Veamos ahora cómo se proyecta en el espacio bidimensional dentro del curso de geometría. Tenemos 1 en el eje Y, ¿no? Paralelo al eje Y. Luego tenemos 8 en H y luego 11 en F, siempre alineado
Ahí tenemos el A en H y el A en F. Igualmente hacemos con el B. 6 en Y, 0 en H. Ahí tenemos el B en H y alineado a él subimos hasta 18 en F. Ahí tenemos el BF. Luego, ¿qué hacemos para hallar las coordenadas en la vista de perfil? El mismo procedimiento, las coordenadas de H, jalamos una línea guía hasta el eje Z, subimos a 45 hasta el eje Y hasta donde empalme, luego hacemos lo mismo en la parte superior. Llevamos todas las coordenadas de F hasta donde llega su respectiva letra, ¿no? Entonces, AH hasta el eje Z, subimos a 45 hasta el eje Y aquí estaría, ¿qué cosa? La intersección. Ahí tendríamos el AP. Y también en el B. Tenemos aquí el B hasta Z, subimos hasta allá 45 y en donde se intersectan va el B en la vista principal de perfil. Y luego unimos simplemente ambos puntos en el espacio y tendríamos ya las líneas ubicadas en cada vista principal. Ejemplo número 5. Nos pide nuevamente ubicar las coordenadas RS, como pueden ver aquí, y proyectar la recta en el primer cuadrante que sería la vista principal de perfil. Tendríamos 2 en Y, 6 en H y subimos hasta 12 en F. Y la otra coordenada sería S, que sería 7 en Y, 2 en H y subimos hasta 19 en F y unimos la línea. Ahora lo ubicamos en el espacio bidimensional. Tenemos 2 en Y, siempre Y es abajo, recuerden. 6 en H, que sería todo esto. Aquí va el R en H y luego subimos hasta 12 en F, siempre alineados. Y la otra coordenada de igual manera, 7 en Y, luego tenemos 2 en H y tenemos el S en H y luego alineado a él subimos y tendríamos el 19 en F, ahí tendríamos el SF. Unimos las líneas o si quieren también lo pueden hacer al final como en el ejercicio anterior. Llevamos las coordenadas nuevamente de H, que sería el punto R y S, hasta el eje Z, subimos a 45 hasta el eje Y, igualmente hacemos con la vista frontal y en donde sí intersecten va el punto en la vista principal de perfil. Siempre hay que cerciorarse de que sea con su letra respectiva. R va con R y S va con S y unimos. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Veamos un último ejercicio, un poquito más difícil, pero no imposible. Nos pide ubicar las coordenadas de la recta H y I. Siempre nos van a dar de esta manera, si no, no podríamos trabajar el sistema de coordenadas. Veamos el ejercicio en esta vista isométrica. Tenemos 3 en Y, 7 en H y en este caso tenemos 17.5 en F. No hay ningún problema. Entre 17 y 18 buscamos la mitad y ahí estaría ubicado el punto en F. La coordenada de I tendríamos 9.5, buscamos la mitad entre 9 y 10 en Y, 2 en H y luego subimos hasta 17.5 en F. Buscamos la mitad entre 11 y 12 y trazamos la recta. Veámoslo ahora en el espacio geométrico. Dos dimensiones. 3 en Y, 7 en H y alineado a él subimos hasta 17,5. Igualmente hacemos con la otra coordenada de I, 9.5 que estaría en la mitad, ¿no?, de este cuadrante. Luego tenemos 2 en H y subimos hasta 11,5 en F. Siempre tienen que estar las coordenadas de H y F alineadas.
Para hallar la vista de perfil, ya hemos visto anteriormente, llevamos las coordenadas de H al eje Z, subimos a 45 a Y, lo mismo hacemos con la vista frontal, y en donde se intersectan va la nueva coordenada en la vista de perfil. Lo que sí hay que tener en cuenta es que H tiene que ir con H y tiene que ir con Y. Y luego trazamos la recta. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir más notificaciones. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Chao, chao.